Buenas tardes. Hoy quiero dar las gracias a FECOLSOD y a Laboratorios Abbott por la cordial invitación que me hicieron para estar en este evento tan importante. Quiero dar las gracias a todos los que están conectados desde sus casas escuchando esta conferencia. Y hoy vamos a tocar un tema que me encomendaron, que es la anticoncepción con moléculas nuevas, con moléculas que tienen un efecto a nivel orgánico muy similar a las hormonas naturales que producen los ovarios. Entonces, mi nombre es Luis Alberto Cáceres, soy ginecólogo con un entrenamiento de endocrinología ginecológica, trabajo en la clínica del Country y soy el director médico en este momento de Cornell, que es el Centro Colombiano de Endocrinología y Fertilidad en Bogotá. Y bueno, estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Entonces, para comenzar hablando de anticoncepción, tenemos que hacer un poquito de historia. John Roth, ginecólogo, y Gregory Pincus, dos investigadores que hacia 1960 fueron los que crearon la primera píldora anticonceptiva en los Estados Unidos. La primera píldora anticonceptiva tenía una concentración de estrógeno alta, 150 microgramos de estrógeno. En 1960 se comercializaba con el nombre de Enovid, que eran dosis muy altas comparadas con las dosis de estrógeno que tienen ahora los anticonceptivos. Ahora una píldora de anticonceptivos tiene 30 a 20 microgramos de estrógeno. Los tiempos han cambiado, las mujeres han cambiado también, y en esta gráfica quiero solamente mostrar es que pues las mujeres ahora viven más con ciclos menstruales o tienen menstruaciones más frecuentes que hace 50, 100 años, donde pues se tenían muchos embarazos, entonces vivían era en amenorreas o en embarazadas muy frecuentemente. Entonces, por ejemplo, el inicio de la primera menstruación en los 2000, en el 2000 es 12.5 años, pero en los años 1900, pues hace 50, 100 años, la edad de inicio de menstruación era a los 16 años. El tiempo, por ejemplo, de embarazo, ya en el siglo XX, los embarazos ya comienzan a posponerse un poquito, la edad del primer embarazo es a los 24 años, según esta revisión, pero y en 1900 era los 19, 17, 18 años. Pero también vemos ya en este momento, en 2021, vemos cómo las mujeres están aplazando su maternidad, inclusive hasta los 40 años, están planteándose por primera vez tener un bebé. Entonces, eso da para que comiencen a tener ciclos menstruales, mucho más ciclos menstruales durante el curso de su vida reproductiva. El número de embarazos también se reduce a uno o dos, y hace 50 años o 100 años eran 6, más o menos 7 o 8. El tiempo, lo que les hablaba, el tiempo entre los ciclos menstruales, el tiempo de lactancia y los periodos entre un embarazo y otro, pues se han ido espaciando también en estas épocas. Estos son los niveles de los tipos de estrógenos que tenemos: el estradiol, que es el estrógeno más potente que producen los ovarios, la estrona y el estriol. Y las moléculas nuevas o los anticonceptivos nuevos, como el 17 beta estradiol, que es la molécula de la cual vamos a hablar hoy, que viene combinada con dienogés, pues es muy parecida al estrógeno que producen los ovarios. Esta es la diferencia con los otros tipos de estrógeno, por ejemplo, con el etinilestradiol. El etinilestradiol es una molécula muy sintética de estrógeno que se parece muy poco a la molécula natural que produce el ovario. Entonces, los nuevos anticonceptivos tienen moléculas de estradiol 99% idénticas a la molécula producida por el ovario. ¿Por qué siempre en los anticonceptivos uno ve una caja de anticonceptivos y siempre aparece etinilestradiol, etinilestradiol, etinilestradiol? ¿Por qué se ha dependido tanto del etinilestradiol? Porque la biodisponibilidad del etinilestradiol es muy alta. La absorción del etinilestradiol es bastante alta. Por eso siempre se usó etinilestradiol. Pero el problema con el etinilestradiol es que tiene un metabolismo hepático
muy potente y se ha dependido también del etilenoestradiol porque la potencia, comparado por ejemplo con un 17 beta estradiol, es 400 veces más potente el etilenoestradiol que el 17 beta estradiol, que es el estrógeno natural del cual estamos en este momento hablando en la conferencia. Pero ¿qué hace que sea 400 veces más potente? Al ser 400 veces más potente que un estrógeno natural, pues va a producir algunos problemas o pues algunos riesgos a nivel hepático, como por ejemplo estimular la producción de proteínas procoagulantes, que no lo tienen 17 beta estradiol, como alterar un poquito el perfil de lípidos, que no lo tienen 17 beta estradiol. Entonces, cuando usamos 17 beta estradiol, pareciera no, los estudios han mostrado que se disminuyen los riesgos sobre todo de eventos tromboembólicos y a nivel de perfil de lípidos puede ser un perfil de lípidos mucho más aceptable. Em, Cuando uno administra una píldora anticonceptiva, pues hay que mirar si la píldora anticonceptiva tiene una actividad estrogénica muy marcada, pues las pacientes no van a tolerar la píldora. Entonces van a tener vómito, náuseas, aumento de peso, tensión mamaria, mareos, tensión premenstrual. Pero si también tenemos una deficiencia en el nivel de estrógeno, en la cantidad de estrógeno que tiene el anticonceptivo, pues va a haber irritabilidad, puede haber metrorragias, que es manchados intermenstruales, cefalea, disminución de la libido. Y como todos los anticonceptivos vienen mezclados con una progesterona, entonces si tenemos una progesterona que tiene una actividad progestacional deficiente, también muchos pacientes pueden tener menorragia, que son sangrados muy abundantes, o metrorragias, que son sangrados entre las menstruaciones, o spotting, manchado permanente, manchado permanente. Ahora, si esa combinación con el tipo de progesterona que va a traer al anticonceptivo, si esa progesterona tiene una actividad muy potente, si la actividad de la progesterona es muy excesiva, entonces las pacientes van a comenzar a tener fatiga, pueden tener dolor de cabeza, disminución de la libido. Y si la actividad de la progesterona que viene mezclada con el estrógeno es una actividad androgénica muy potente, entonces algunas pacientes van a tener pérdida de pelo, van a tener acné, pueden notar que tomando el anticonceptivo tienen piel muy grasa o que subieron de peso o que se les aumentó el apetito. Entonces, ¿qué necesita uno en una píldora anticonceptiva? Pues que sea una actividad estrogénica que ni sea muy deficiente ni sea muy exagerada y una actividad progestacional que también sea equilibrada, que ni sea muy deficiente ni muy exagerada, pero tampoco que no haya una actividad androgénica tan potente, porque hay algunos anticonceptivos en el mercado, tipo levonorgestrel, por ejemplo, que vienen con la progesterona de tipo levonorgestrel, la progestina de tipo levonorgestrel, que producen en algunos pacientes aumento de peso, pérdida de pelo, acné, seborrea. Entonces, los nuevos o estos anticonceptivos con estrógenos más naturales producen una inhibición de la FSH, estimulan, producen una estabilidad en el endometrio, las células de la vagina, se mantiene el epitelio de las células, del epitelio vaginal sin que se produzca un adelgazamiento tan marcado como ocurre, por ejemplo, con el estradiol, y a nivel hepático, pues la producción de proteínas procoagulantes pues va a ser mucho menor que cuando se administran etinilestradiol. Entonces, ¿qué buscan las mujeres cuando inician un anticonceptivo? Pues seguridad anticonceptiva, seguridad metabólica, belleza física, desarrollo de la sexualidad, un tratamiento integral, es decir, un tratamiento que les controle el acné, que les controle los cólicos, que les controle, que les dé planificación y que les dé sensación de bienestar, que no les disminuya la libido, que su ciclo menstrual esté manejable, que no tengan menstruaciones irregulares. Y pues lo que buscamos en un anticonceptivo es un anticonceptivo que sea un anticonceptivo más fisiológico. Entonces, que no altera la fisiología. Eso es lo que buscamos con un anticonceptivo. Y ese anticonceptivo que no altera la fisiología lo podemos conseguir con estas mezclas de 17 beta estradiol y dienogés. El dienogés es la progesterona de la cual les estaba hablando, que tiene que ser una progesterona también muy parecida a la progesterona que producen los ovarios. Entonces el dienogés, que es la progesterona que viene acompañando el estrógeno, es
De todas las progesteronas que hay mezcladas en anticonceptivos, es la progesterona que más efecto tiene a nivel endometrial. Y cuando uno se refiere a más efecto a nivel endometrial, es a mayor estabilidad del endometrio, es decir, el endometrio no se va a descamar irregularmente y va a evitar que las pacientes comiencen a sufrir de menstruaciones irregulares o falta de control del ciclo, manchado, manchado, manchado permanente durante todo el mes. ¿Por qué? Porque el dienogés se parece mucho a la progesterona natural, es decir, a la progesterona que producen los ovarios. Y el dienogés no tiene actividad androgénica. Entonces, lo que les comentaba en una de las estudios anteriores, cuando las progesteronas que vienen en la píldora anticonceptiva tienen una actividad androgénica, mineralocorticoide o glucocorticoide, estos pacientes que toman este tipo de anticonceptivos con esa progesterona van a tener un aumento de peso marcado y pueden tener manifestaciones androgénicas que no lo vamos a encontrar con estas nuevas píldoras anticonceptivas. Y es que el endometrio viene, yo siempre lo explico como que es un arbolito, y el arbolito va creciendo, y aquí, pues ya cuando llega al final de su crecimiento, que es día 26, 27 del ciclo, pues va a descamarse y se va a descamar por el efecto de la progesterona. Si tenemos una progesterona con un efecto a nivel endometrial potente y adecuado, pues esa progesterona va a hacer que esta descamación de este arbolito sea pareja, va a ser muy regular, va a ser muy cíclica, pero si nosotros tenemos una progesterona que no tiene una actividad progestacional o a nivel del endometrio, una actividad endometrial potente, pues esta descamación puede ser acá o puede ser acá, y la paciente va a comenzar a sufrir de manchado intermenstrual muy aburrido para los pacientes, van a estar menstruando casi todo el mes. Entonces depende de la progestina. Si la progestina tiene una actividad potente a nivel del endometrio, de la pared interna del útero, pues no va a haber inestabilidad del endometrio y no va a haber sangrado irregular. Y eso no lo encontramos con el dienogés, que es la pareja del 17-beta-estradiol de este nuevo anticonceptivo. Lo otro también importante es que el anticonceptivo, que los anticonceptivos que se están manejando combinados con 17-beta-estradiol, con dienogés, perdón, el dienogés tiene un efecto antiandrogénico relativo. O sea, en categoría del acetato de ciproterona, es la progesterona que tiene una actividad antiacné muy potente, pero le sigue, en segundo lugar, le sigue el dienogés. El dienogés es el segundo en actividad antiandrogénica. De manera que si nosotros estamos buscando controlar un ciclo menstrual y aparte de eso, controlar un acné y controlar un hirsutismo, es decir, aparición de vellos, podemos usar combinaciones con dienogés y 17-beta-estradiol. Siempre me gusta mostrar un caso clínico. Por ejemplo, un paciente de 22 años con una aparición de vello, que es hirsutismo, en zonas donde no debería salir. Los ciclos menstruales son muy irregulares. Paciente que consulta porque tiene 5 menstruaciones al año no más. Tiene vello facial, tiene acné, se le está cayendo el pelo, ha aumentado de peso, tiene un índice de masa corporal de 29, la tensión arterial está en 135-85. Los laboratorios muestran que los niveles de andrógenos, de testosterona ya están comenzando a subir, y la hemoglobina glicosilada también ya está comenzando a subir. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada, un valor normal es por debajo de 6%, inclusive 5.7%, eso es lo ideal, menos de 5.7%. Entonces, esta paciente, ¿cómo hace uno para manejar a esta paciente? Entonces, son pacientes que llegan ya con cicatrices por acné, con lesiones marcadas de acné, con alopecia, con resistencia a la insulina marcada, eso se llama cantosis nigricans, con aparición de vello, y todo esto generado por una hiperactividad androgénica a nivel ovario, y que lo podemos controlar haciendo un bloqueo de ciertas hormonas. Y yo veo, por ejemplo, muchas pacientes que vienen a mi consulta que han estado donde el dermatólogo, y el dermatólogo les ha dado 6 meses de antibiótico, que es una manera de tratar el acné, pero muchas veces las pacientes después de 6 meses de antibióticos con doxiciclina no mejora el acné. Esas pacientes tienen que ir a un bloqueo hormonal,
porque, como lo dicen en esta revisión, hasta el 81% de los manejos para tratar el acné fallan con los antibióticos y hasta un 15 o 30% fallan con la isotretinoína o pueden fallar con el, con el Roacutan. Entonces, en esta revisión, lo que dicen es el acné un exceso de andrógenos o no. Y la gran mayoría de las veces el acné en las adolescentes o en las mujeres adultas, pues tiene un origen hormonal, un descontrol hormonal. Entonces ahí es cuando entramos nosotros a actuar en bloqueos de ciertas enzimas que pueden activar la producción de andrógenos muy potentes que producen acné y sotismo. Una de los síntomas, una de las condiciones o de los cuadros clínicos que uno ve con frecuencia en la consulta es el síndrome ovario poliquístico, que es realmente un exceso en la producción de gonadotropinas acá en el hipotálamo, en el cerebro. Se produce hormona luteinizante que baja a las células del ovario, específicamente a las células de la teca del ovario, y esa hiperproducción de LH, porque en la hipófisis se producen dos tipos de hormonas que son las que controlan el ciclo menstrual, la LH y la FSH. Pero la LH en pacientes que tienen la condición del ovario poliquístico va a estimular de una manera muy potente al ovario para que el ovario, a través de unas células que son las células de la teca, que es donde está la fábrica de hormonas masculinas, pues comiencen a hiperfuncionar y comienza a haber una producción exagerada de testosterona y que va a salir a la circulación desde el ovario, y esa es la razón por la cual muchos pacientes comienzan a tener manifestaciones androgénicas de hirsutismo o aumento de peso. Y esa marcada producción de andrógenos o de hormonas masculinas desde el ovario, pues va a hacer también que los pacientes comiencen a tener una cosa que nosotros llamamos resistencia a la insulina, que es una dificultad que tiene la insulina para meter la glucosa a las células, al músculo, y entonces el páncreas va a comenzar a producir niveles o va a comenzar a liberar mucha insulina, y entre más niveles de insulina haya en la sangre, pues más aumento de peso va a tener la paciente. Entonces vemos pacientes con ovario poliquístico que son gorditas, que tienen acné, que tienen hirsutismo, por estas dos combinaciones de hiperproducción de andrógenos en el ovario y por un aumento en la producción de insulina desde el páncreas. Entonces, uno también tiene que ver, porque uno ve, por ejemplo, pacientes así, que han subido peso, que tienen acné, y la gran mayoría de las veces, el 80-90% de las veces, estas pacientes cursan con un cuadro de ovario androgénico o ovario poliquístico, pero no hay que olvidar, no hay sospechar, nosotros en la clínica siempre también tenemos que sospechar otros cuadros como la hiperplasia suprarrenal de inicio tardío o el síndrome de Cushing. Esta, por ejemplo, es una paciente que siempre se manejó como un ovario poliquístico, y a mí me gusta mostrar esta foto porque esta foto es de 2006 en el hospital de San José aquí en Bogotá, donde lo que encontramos nosotros mientras yo hacía el entrenamiento en endocrinología es que la paciente no tenía un ovario poliquístico, la paciente tenía un tumor en la cabeza, era un síndrome de Cushing que le estaba produciendo una liberación exagerada de cortisol, y esos niveles de cortisol tan altos produce aumento de peso, produce acné. Y es esta misma paciente, luego de que le extirpan el tumor, el adenoma hipoficiario, que le estaba generando niveles altísimos de cortisol y que le estaba generando este cuadro. Entonces, solo la muestro porque uno también tiene que pensar, como clínico, tiene que pensar en estos cuadros cuando ve a una paciente con acné y gordita, no solo en el ovario poliquístico, aunque, repito, la gran mayoría, el 80 o 90% de los cuadros, el 95%, son pacientes con ovario poliquístico o ovario hiperandrogénico. Entonces, ¿por qué muestro eso? Porque aquí, por ejemplo, los andrógenos, cuando uno ve pacientes que están produciendo mucho andrógeno en lugar de estrógeno, pues entre más niveles altos de andrógenos haya en la circulación, más obesidad van a tener. Entre más cortisol tengan, pues más obesidad van a tener y más grasa visceral van a tener, que es el síndrome de Cushing, la foto que les mostraba de la paciente anterior. Y si los estrógenos disminuyen, ¿sí?
pues las pacientes van a tener un aumento de peso. O sea, los estrógenos lo que van a hacer es que la grasa a nivel central va a ser menor. Entonces, cuando se llega a la menopausia, cuando no hay unos adecuados niveles de estrógenos en la menopausia, eso es lo que pasa con muchas mujeres que llegan a la menopausia y comienzan a subir de peso. Comienzan a subir de peso porque los estrógenos que la protegían de ese aumento de peso, pues ya están disminuyendo y eso favorece el acúmulo de grasa a nivel central. También esas pacientes, por ejemplo, con ovario poliquístico que están buscando embarazarse, esa actividad androgénica a nivel del ovario, esa sobreexposición de andrógenos a nivel del ovario, esos niveles altos de testosterona, va a hacer que la calidad de los óvulos sea regular y por eso tienen problemas para poder quedar embarazadas algunas de esas pacientes. Entonces la calidad de los bebés, de los embriones que se van a formar en pacientes con ovario poliquístico va a ser una calidad muy regular y algunas de esas pacientes pues quedan embarazadas pero pueden tener pérdidas, pueden tener abortos recurrentes simplemente porque la calidad de los óvulos, por el exceso de andrógenos a nivel ovárico no les está dando una buena calidad ovocitaria. Entonces, en esta revisión de una de las revistas más importantes del mundo en la medicina, investigación al 200% en Nature, pues se habla del manejo del ovario androgénico y el ovario que produce acné, que produce hirsutismo, que produce testosterona en niveles muy elevados. Pues el manejo es dar píldoras anticonceptivas. Píldoras anticonceptivas es el primer manejo que se da eh, para bloquear ese exceso de andrógenos, esa producción de andrógenos. Ahora, hay que dar también, depende de la manifestación que tenga la paciente, se puede dar un manejo dermatológico también. Entonces, o de pronto tiene una manifestación metabólica, está comenzando a hacer resistencia a la insulina, entonces hay que dar sensibilizantes a la insulina. O de pronto la paciente lo que quiere es buscar un embarazo y entonces tenemos que inducirle la ovulación, dar medicamentos para que comience a ovular. Y también la calidad de vida pues, de las pacientes, el estado emocional de sus pacientes también se afecta mucho por verse con esos cambios tan marcados en su salud física. Entonces lo que hace un anticonceptivo es bloquear la LH para que no estimule tanto al ovario, inhibir la 5-alfa reductasa y disminuir los niveles, o aumentar los niveles de la globulina transportadora de hormonas sexuales, que es una hormona que se produce en el hígado y que fija mucha testosterona para que no haya testosterona libre haciendo estragos en la piel y en el pelo. Pero no solo el anticonceptivo va a tener un efecto a nivel hormonal o para manejar el acné y el sutismo, sino que también con el anticonceptivo, con este tipo de anticonceptivos, o con la gran mayoría de anticonceptivos, uno puede hacer un control también de el sangrado menstrual abundante, puede hacer un control también de la endometriosis. La endometriosis es una patología ginecológica muy injusta con las pacientes porque produce un dolor muy marcado durante la menstruación, inclusive puede producir dolor durante las relaciones sexuales y puede producir a largo plazo infertilidad. Y nosotros con un tratamiento de anticonceptivos comenzado desde muy temprano podemos evitar terminar en secuelas muy severas de endometriosis. Eh, por ejemplo, los riesgos de cáncer endometrial se pueden reducir con la toma de anticonceptivos. El riesgo de cáncer de ovario también se puede prevenir. Inclusive se habla en este estudio de que se puede prevenir hasta 30.000 muertes de ovario en el mundo, 30.000 muertes cáncer de ovario en el mundo se pueden prevenir tomando anticonceptivos, porque entre más ovulen las pacientes, esas ovulaciones, eh, la teoría de la ovulación incesante o la teoría de Fatala, que es la ovulación incesante, siempre ovulando cada mes, una de esas celulitas que ovula se puede enloquecer en uno de esos ciclos menstruales y al hablar de enloquecer me refiero a que puede generar una mutación y esa mutación puede generar un cáncer de ovario. Entonces, con los anticonceptivos uno puede inhibir esas ovulaciones permanentes y disminuye que se genere una mutación de esas células a nivel ovario. También hay disminución del riesgo de cáncer de colon, también hay disminución del riesgo de embarazo ectópico y
también hay un control del síndrome disfórico premenstrual, se puede controlar mucho el mal genio, los cambios de humor, la cefalea, todo este poco de cosas que tienen algunas pacientes 2 o 3 días antes de que llegue la menstruación. Entonces, uno tiene que, depende de lo que tenga la paciente, uno organiza hacia dónde va a enviar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si una paciente tiene hirsutismo y tiene un acné leve, uno puede darle un anticonceptivo, ¿sí?, que tenga una progesterona con una actividad androgénica baja. Uno no puede dar a una paciente que tiene acné un anticonceptivo que tenga una potencia androgénica, porque lo que va a hacer es empeorarle el acné. Tiene que buscar la progestina o la progesterona que tenga una actividad antiandrogénica. Entonces, una de esas progestinas es el tiroges, de la que estamos hablando. Si uno tiene, por ejemplo, una paciente con hirsutismo y un acné moderado, uno puede dar un anticonceptivo que tenga el acetato de ciproterona. Acuérdense que el acetato de ciproterona les mostraba es la progestina más potente desde el punto de vista de controlar acné y hirsutismo. Entonces puede dar un acetato de ciproterona o puede dar también dienoges. Si tiene un hirsutismo y un acné severo, puede dar un anticonceptivo con acetato de ciproterona o con dienoges y le puede asociar a eso flutamida, que es un antiandrógeno potente, o espironolactona, que es un antiandrógeno también de moderada actividad antiandrogénica. Si hay caída del pelo, si hay hirsutismo, entonces uno puede administrar anticonceptivo, 17-beta-estradiol combinado con dienoges más finasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa o dutasteride para evitar la caída del pelo. Y lo otro aquí importante es que cuando vamos a administrar un anticonceptivo, si tenemos ya más de 35 años, esas pacientes deben usar anticonceptivos que sean lo más fisiológicos posibles o lo más naturales posibles, es decir, con moléculas lo más naturales posibles. Usar 17-beta-estradiol y usar, por ejemplo, Dienoges. ¿Por qué? Porque por encima de 35 años los riesgos de hacer un evento tromboembólico son mayores. Necesita uno entonces administrar píldoras anticonceptivas que disminuyen el riesgo de hacer un evento trombótico. Y es que el estrógeno, dependiendo del tipo de estrógeno que administremos, como la gran mayoría de estrógenos, sí los estrógenos, pero si el estrógeno que administramos es un estrógeno que se parezca mucho al estrógeno que produce el ovario, pues va a tener un efecto de dilatación, de vasodilatación y aumento de producción de óxido nítrico que va a mantener el vaso dilatado y va a evitar una hipertensión. Y también los efectos a largo plazo, por ejemplo, de administrar estrógenos, es que entre más actividad estrogénica haya en una paciente o buena actividad de estrógeno, pues el envejecimiento de la arteria va a ser menor, entonces la aterosclerosis. Entonces, las mujeres vienen protegidas con los estrógenos hasta los 50 años. A los 50 años, cuando ya no hay estrógeno, pues su riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa porque el estrógeno ya no las está protegiendo de un daño a nivel vascular coronario. Aquí es importante también tener en cuenta que cuando se va a administrar una píldora anticonceptiva hay que preguntar si hay antecedente de pancreatitis, si hay antecedente de triglicéridos. Por ejemplo, una paciente con triglicéridos de 700, 500 pues no debería, o mayor de 400 de triglicéridos no debería estar tomando anticonceptivos. Si hay antecedente de enfermedad hepática, si hay antecedente de cáncer de seno, si hay antecedente de migraña, trombosis venosa profunda, trombofilia, diabetes, hipertensión, infarto, todas estas cosas pues contraindican el uso de píldoras anticonceptivas que tengan estrógeno con progesterona. En estos pacientes, por ejemplo, en pacientes que han sufrido una trombosis venosa profunda, pues el paciente no debe estar tomando anticonceptivos con estrógeno. Debería, si quiere planificar, estar usando un anticonceptivo que solo tenga progesterona. Y una inquietud de las pacientes, que doctor, que es que yo tengo una amiga que tomó anticonceptivos y le dio un cáncer de seno y ahorita anda en eso, anda en quimio, anda en cirugía. Ya se ha demostrado que el anticonceptivo ni aumenta ni disminuye el riesgo de cáncer de seno. Ya está demostrado. O sea, si a una paciente le va a dar un cáncer de seno, lo que hace el anticonceptivo es que le adelanta la aparición del cáncer de seno, pero no es que per se el estrógeno vaya a desarrollar cáncer de seno. Si fuera así, hace rato
que los anticonceptivos hubieran salido del mercado si fueran un factor de riesgo tan potente para desarrollar cáncer de seno. Y en este estudio pues se muestra es que el aumento absoluto, por ejemplo, de cáncer de seno es de 13 casos de cáncer de seno por cada 100.000 personas al año, es decir, un riesgo de 1.3, que es muy bajito. Y si lo detalla un poquito más, es un caso extra de cáncer de seno por cada 7.690 mujeres por año. Entonces son aumentos absolutos muy pequeños. Y con respecto a tromboembolismo pulmonar, en tromboembolismo pulmonar me gusta mostrar esta foto y es que aquí hay 10.000 mujeres y de esas 10.000 mujeres, si hay mujeres que están tomando anticonceptivos, por ejemplo en verdecito están que se van a trombosar entre 7 a 10, de estas 10.000 se trombosan entre 7 a 10 mujeres que estén tomando anticonceptivos. Si no están tomando anticonceptivos, se van a trombosar 4. Va a haber 4 eventos por cada 10.000 mujeres año, sin estar tomando nada. 4 se van a trombosar. Y si hay embarazo, fíjate que si hay embarazo, si vamos a tener inclusive el embarazo, va a aumentar muchísimo el riesgo de evento trombótico, hasta 20 a 30 eventos de trombosis por cada 10.000 mujeres que estén embarazadas o que estén en el posparto. Las pacientes con ovario androgénico pues tienen una pérdida de autoestima, ansiedad, se sienten deprimidas, su imagen se deteriora y se ven así, pero uno con un buen enfoque y un buen manejo puede pulir esto y puede mejorar el aspecto de muchas pacientes. Y de hecho también esto. Los pacientes pueden comenzar a sentirse así por, 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 por un exceso de testosterona, y ya está demostrado en muchos estudios cómo el papel del estrógeno a nivel del envejecimiento cutáneo es muy importante, cómo repara la piel el estrógeno. Fíjense, en este estudio, acá les quiero mostrar cómo el 17 beta-estradiol aumenta los niveles de estrógenos, disminuye las metaloproteinasas, que es las que rompen las fibras de colágeno, aumenta la producción de fibroblastos, hace que la calidad, que la turgencia de la piel sea mucho mejor, que la humedad de la piel sea mucho mejor. Y si nosotros tenemos un exceso de andrógenos, cuando las pacientes tienen ovario poliquístico, pues las pacientes con exceso de andrógenos lo que van a hacer es que la producción de colágeno, la delgadez de la piel, la producción de fibroblastos, que son los que mantienen la piel muy fresca y muy joven, pues se van a ver alterados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un exceso de andrógenos va a generar en las pacientes todos estos cambios de envejecimiento prematuro de la piel, exceso de andrógenos. Entonces, es importante también decir que, por ejemplo, uno lo ve en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, la cantidad de estrógeno que hay en un embarazo, pues está a 10 veces aumentada a lo normal. Y uno ve cómo las pacientes embarazadas el pelo se les mejora, la piel se les mejora. Y de hecho hay muchas publicaciones que muestran cómo efectivamente el estrógeno rejuvenece no solo la piel de las pacientes, sino que rejuvenece también el endotelio, las arterias. Y ya se habla del efecto rejuvenecedor que tiene el embarazo en las mujeres. Entonces, podríamos concluir que todos los anticonceptivos pueden incrementar el riesgo de trombosis, que el efecto de trombogénico depende principalmente de la carga estrogénica. Entre más carga estrogénica haya, pues mayor va a ser el riesgo, es decir, entre más dosis o si concentración de estrógeno tenga el anticonceptivo, pues va a haber un poco más de riesgo. Por eso las cargas de estrógeno se disminuyen ahora a 20 microgramos o 30. Pero también es importante decirles acá que si usamos un estrógeno, una molécula estrogénica que se parezca mucho a la molécula normal, a la molécula que produce el ovario, pues ese efecto trombogénico o ese riesgo trombogénico va a disminuir. El levonorgestrel y el dienogest, estos dos tipos de progesterona, no tienen diferencias en el riesgo trombólico. Lo que quiero decir con esto es que el levonorgestrel es una de las progesteronas que tiene menor riesgo trombogénico, y el dienogest también tiene menor riesgo trombogénico. Estas son las dos progestinas que tienen menos riesgo de hacer eventos trombóticos. En el avance de los anticonceptivos,
es usar hormonas que se parezcan a las hormonas endógenas, es decir, a las hormonas naturales, a las hormonas que produce el ovario. Eh, Usar progestinas con alta actividad progestacional, y cuando me refiero a esto es a lo que les hablaba, que esa descamación de esa matica al final del mes sea una descamación regular, sincrónica, cíclica, y que no haya riesgo de hiperplasia endometrial, por ejemplo, o que no haya riesgo de, de spotting o hemorragias intermenstruales. Y si nosotros queremos, aparte de planificar, queremos controlar el acné, queremos que la piel se ponga mejor, queremos que el hirsutismo, esos vellitos, se logren controlar, que no haya dismenorrea, que son los cólicos menstruales, poder dar un tratamiento a largo plazo de endometriosis, poder controlar el ciclo y poder disminuir el sangrado menstrual, pues los anticonceptivos son medicamentos que no deberían satanizarse como se han hecho en diferentes escenarios muchas veces, sino que el anticonceptivo sí va a generar unas ventajas muy grandes, sobre todo en estos pacientes en la edad reproductiva, donde pues muchas veces no se le paran muchas bolas. Por ejemplo, una paciente con un ovario poliquístico, un ovario o una endometriosis a los 18 o 20 años, y se deja que la enfermedad avance ya cuando tiene 30, 32 años. Nosotros los que hacemos tratamientos de fertilidad, pues nos vemos abocados a hacer manejos, a tratar de hacer milagros cuando ya tenemos un caos completo a nivel ovárico, a nivel de trompas obstruidas por endometriosis. Entonces todo lo que hacemos es prevención primaria con anticonceptivos. Este es el grupo con el que trabajo en Bogotá, en la clínica de fertilidad. Eh, Ahí estamos a la orden para lo que necesiten, y este es el grupo con el que trabajamos en la clínica del Country, en la unidad de endocrinología de la clínica del Country en Bogotá. Y bueno, finalmente quiero darle las gracias nuevamente a FECOLSOY y a Laboratorio Salud por la invitación, y estoy atento a las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias.